Primero. Bueno, gracias por venir, gracias a los que están en Zoom. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva etapa, ¿no? Ya terminamos con el estudio sistematizado de la mediumnidad y ahora vamos a ver un poco las potencias del alma de León Denis, que nos da un panorama bastante completo para poder manejarnos de forma ética, moral, que podamos desarrollarnos como seres inteligentes. Y la primera que vamos a ver de las potencias, acá tenemos todas las potencias. Primero revisemos las potencias, ¿no? Está la voluntad y las potencias estas están en orden, ¿sí? En el orden en que uno las tiene que ir desarrollando. No están de casualidad, así dispuestas. Y dice la voluntad, la conciencia y el sentido íntimo, el libre albedrío, el pensamiento, la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter, el amor, el dolor y revelación por el dolor. Bueno, ahora vamos a comenzar con la voluntad. La voluntad no está de casualidad primera, como la primer potencia, porque si no tenemos voluntad, todas las demás potencias no las vamos a poder desarrollar. Y entonces dice primero, el ser humano es poseedor de una poderosa red de fuerzas, de energías ocultas en nosotros mismos. Dice, el ser humano es poseedor de una poderosa red de fuerzas. Todo nuestro futuro, en su desarrollo ilimitado, en él está contenido en germen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos todo lo necesario para poder desarrollar todas las potencias, para poder desarrollar nuestra conciencia, para poder ir expandiéndonos. A eso se refiere que está todo contenido en germen. Nosotros no podemos desarrollar algo que no tenemos. Nosotros lo tenemos que tener, aunque sea en potencia, sin desarrollar, pero tiene que estar ese elemento. Y dice, las causas de la felicidad no están en lugares determinados en el espacio, están en nosotros mismos, en las profundidades misteriosas del alma, lo que es confirmado por todas las grandes doctrinas. Acá dice, las causas de la felicidad no están en lugares determinados en el espacio. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros como seres encarnados tratamos de encontrar un lugar a todo. Un lugar, un tamaño, una forma. Y en el plano espiritual todo eso carece de sentido, ¿sí? Lo que importa es la intención, la forma en que uno se maneja, el pensamiento de uno. Y acá vemos algunas de las frases que fueron habiendo en la historia. Jesús dice, el reino de los cielos está dentro de vosotros, porque el reino de los cielos lo conseguimos cuando expandimos toda nuestra conciencia, cuando podemos ser conscientes, cuando sabemos cómo manejarnos. Cuando uno sabe cómo manejarse en algún aspecto, se maneja bien, se maneja de forma armónica, hace bien las cosas, trabaja mucho menos, no sufre porque ya lo tiene manejado al tema. Entonces, el reino de los cielos está dentro de vosotros, porque está en nuestra conciencia.
no existe un reino de los cielos como se suele dibujar, porque volvemos a que el ser humano necesita representarlo de alguna manera con algo físico, que no digo que es una locura porque estamos encarnados, entonces necesitamos relacionar. Lo bajamos a nuestra realidad. Claro, lo bajamos a nuestra realidad. Y Perdón, sí, igual con la evolución del pensamiento religioso, ya no hay la necesidad de tener la representación concreta. El pensamiento religioso fue evolucionando en el hombre. Primero con se le asignaban a los hechos de la naturaleza, tormentas, etcétera, determinados poderes, después a determinados animales, después hicimos los tótems, los mitos, los ritos. Después empezó a circunscribirse en determinadas figuras, imágenes, pero actualmente también ese reino de los cielos en realidad es algo más abstracto, no es un lugar. claro. No es que me compró la nube y cuando vaya al otro mundo estoy en la nube porque estoy en el cielo. Claro, el reino de los cielos. De todo, ¿qué es el cielo? Sí, es un estado de conciencia, el reino de los cielos, a eso se refiere. Y los Vedas dices, tú traes en ti un amigo sublime que no conoces, que es uno mismo todo lo que trae en germen, ¿no? Y que lo va a ir desarrollando en la medida que va experimentando y trabajando en uno mismo. Y la sabiduría persa dice, vosotros vivís en medio de almacenes llenos de riquezas y morís de hambre a su puerta. Porque nosotros tenemos todo lo necesario para ser felices. Y sin embargo, casi siempre lo rechazamos. Por comodidad, porque no nos queremos esforzar, porque no tenemos la voluntad suficiente para hacerlo. Sí, también, perdón, Sí. hay un psiquiatra generador de una doctrina del cuarto camino que se llama Gurdjieff, y que él dice que lo último que hace el ser humano es abandonar el sufrimiento, porque estamos siempre mirando lo que no hay y nos cuesta celebrar lo que tenemos. Sí. Entonces por eso es que nos morimos de hambre, porque no celebramos lo que tenemos. Claro. Ese es un concepto interesante a desarrollar, que es el de la resiliencia. Sí. Bueno, No, sí, sí. ¿Por qué no? Sí. Todo lo que decís es interesante. Y acá dice, todas las grandes enseñanzas concuerdan en este punto. Es en la vida íntima, en el despertar de nuestras potencias, de nuestras facultades, de nuestras virtudes, que está el manantial de la felicidad, en que no está en las cosas materiales, está en el desarrollo de uno, que es lo que venías diciendo. Claro, ¿le puedo hacer un dibujito? Sí. ¿Me dejas hacer un dibujito? Sí, sí. Okay. Apunto la cámara. De acuerdo a lo que vos dijiste, Sí. esta es la conciencia, ¿no? Pero esta es la conciencia mayor, que es el sí mismo. Y de acá sale algo muy importante, como dijiste vos, que es la voluntad y el pensamiento. Estas dos cosas, esto va junto, porque el pensamiento se exterioriza en la acción y la voluntad es acción, es lo que mueve. Y esto es como decís vos, que es lo que está dentro nuestro. El sí mismo es nuestro espíritu. La conciencia es intelectual
¿Y qué dice Kardec que son los espíritus? Los seres inteligentes de la creación, ¿no? Cómo esa conciencia se integra y va haciendo ese camino de pulimiento a través de esto. Y fíjense que la voluntad y el pensamiento es un vector de acá, la iniciativa sale de acá, sale de este yo. Por eso es un movimiento, no es como lo instintivo, que lo instintivo ya lo traemos. Esto nace desde esta conciencia que somos. Lo instintivo nace de nuestra materialidad. Ya nos viene, ya es así. En cambio esto es lo que hace desarrollar este cinismo a través de esta iniciativa que se manifiesta en la voluntad y en el pensamiento. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perdón. Es interesante verlo porque ahí ves cómo sale de uno en realidad. El movimiento sale de uno mismo, y no es que viene desde afuera, de otra gente. Está dentro del 50% que nos da cuando encarnamos. El 50% que traemos, como dicen, el germen del nacimiento. Vos todo esto es lo que somos. Y acá que tenemos todo nuestro archivo, nuestras experiencias pasadas, nuestra memoria. Y esto es directo, a través de la voluntad y el pensamiento, hace la iniciativa para desarrollar, para actuar. Porque esta voluntad a donde te lleva es a hacer, al movimiento. Porque la voluntad donde la manifestas, cuando haces. Y cuando el hacer está afuera. Ahí haces la interacción. Pero para mover esta voluntad también tiene que haber un pensamiento. Tiene que haber una idea. No me voy a mover así a tontas y a locas. Y a eso es lo que cuesta, es hacerle caso al pensamiento. Tomar la iniciativa. Y no, lo que cuesta cambiar es integrar y estar en eje. Tenemos hay tres bases, tres puntos de la personalidad. Que tenés la parte la voluntad, lo volitivo, lo afectivo y lo intelectual, que es el pensamiento. Todo esto se mueve junto. Es donde nos movemos nosotros los seres humanos. Nos movemos con la voluntad, con lo afectivo y con lo intelectual, que son las potencias del alma. Lo intelectual es la conciencia. La voluntad, bueno, es lo que está desarrollando él, y lo afectivo es el amor, que es otra de las potencias. Y estos tres son los pilares de la personalidad, donde nos movemos los seres humanos. Esto, por eso, siempre tiene que estar en eje. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pienso, siento y luego y lo que hago. Claro. Eso tiene que estar en eje. Cuando está fuera de eje, bueno, ahí nos sentimos desequilibrados. Y entonces vamos a ir buscando el equilibrio, que veremos cómo hacemos. Depende de lo que nos pase. Perdón, Vamos a contar la vez que pedí. Te voy a dar. Bueno, el otro punto dice, miremos atentamente al fondo de nosotros mismos, cerremos nuestro entendimiento a las cosas externas y después de haber habituado nuestros sentidos psíquicos
a la oscuridad y al silencio, veremos surgir luces inesperadas, oiremos voces fortificantes y consoladoras. El plano espiritual convive con nosotros y nosotros podemos escuchar a nuestros guías, a nuestros hermanos mayores, pero necesitamos mirar atentamente al fondo de nosotros mismos. Cerremos nuestro entendimiento a las cosas externas. Vivimos muy ocupados en lo externo, en lo que muestran nuestros sentidos. Y hay que tomarse un momento de introspección, revisarse uno mismo, las acciones, para poder irse entendiendo y ver qué es lo que se puede corregir, no ver qué es lo que hace mal, qué es lo que se puede corregir, porque estamos en un camino inicial que obviamente vamos a errar, pero si no nos tomamos el tiempo para revisarnos, siempre vamos a estar cometiendo los mismos errores. Entonces, para poder expandir nuestra evolución, es importante que nos revisemos. Dice, hay en toda alma humana dos centros, o mejor, dos de acción. Hay en toda alma humana dos centros, o mejor, dos esferas de acción y expresión. Y dice, una de ellas circunscripta a la otra. Manifiesta la personalidad, el yo, con sus pasiones, sus debilidades, su morbilidad, su insuficiencia. Mientras ella sea la reguladora de nuestro proceder, tendremos la vida inferior sembrada de pruebas y males. Bueno, León Denis habla así, hay veces que es muy trágico. Es muy de la época. Sí. Que hablaban así en esos términos tan absolutos, Sí. tan bueno o malo, ¿no? Claro. Es muy de la época. Pero bueno, en realidad eso de la pasión y debilidad, la insuficiencia, bueno, para eso estamos, para hacer ese camino de evolución. Claro. Claro, todo esto, sí, yo iba a decir, todo esto es necesario, porque si no, no estaría, si no, no tendría sentido encarnar. Claro, totalmente. Porque para algo está todo esto en medio. La necesidad aparece cuando falta algo. Él está, ahí lo que expresa es que nuestro yo, en realidad, no está en plenitud. ¿Por qué? Porque falta ese desarrollo para estar en plenitud. Y para eso necesita ir atravesando distintos momentos, distintas experiencias que hagan que eso, como decía Nati, que tenemos en potencial, en semillas, se pueda desarrollar. Por ejemplo, a ver, si yo soy una persona de la calle y nunca toqué un instrumento, no voy a saber si puedo hacer música o no. No tuve la oportunidad. Ahora, si tengo la oportunidad de tocar un instrumento, puedo saber si puedo hacer música o no. Claro. Me tengo que enfrentar a la situación para saber qué herramienta utilizar, y cuando utilizo una herramienta, en realidad lo que estoy utilizando son esas potencias del alma. Claro. Pero también, perdón, sí. Acá León Denis, cuando expresa esto, se está adelantando muchas veces a las preguntas que todos nos hacemos. Porque decimos, ¿por qué esta situación me toca vivir? Y ahí te lo está diciendo porque ya se supone que tenemos el conocimiento como para saber que esto lo tenemos que superar. Sabemos que hay un camino. El tema es, ¿queremos hacer ese camino o queremos hacer nuestro camino? Por eso te lo está expresando así, tan drástico. Sí. Bueno, pero igual el camino lo vas a tener que hacer igual, porque hay una ley de evolución. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo
Pongo un ejemplo determinado. El matrimonio o una pareja y se pone otra persona en el medio, ¿no? Y el que de la pareja está entusiasmado con la otra persona, sabe que no puede hacer eso. Entonces, bueno, lo querés hacer, hacelo. Claro. Y ahí vas a tener la prueba después de lo que se te va a venir. Claro, porque impacta una realidad que tiene. Pero vos la conocés que no lo tenés que hacer. Distinto es el caso de aquellos que, bueno, todavía no tienen claro el panorama, no sabe lo que está bien, lo que está mal, y por ahí, claro, bueno, pero lo eso tiene que ver con el grado de responsabilidad y el libre albedrío de cada uno. El libre albedrío de cada uno está de acuerdo a su evolución. No te metas como un tema, que va a ser está bien. Claro, todas estas cosas no son malas, son herramientas necesarias para nuestra evolución, pero hay que tomarlas como eso. El problema viene cuando uno enfoca mal, cuando toma todo esto como males. Son pruebas, sí, son pruebas, pero no son males. Uno los transforma en males porque los utiliza mal. Si los utilizamos bien, nos sirve para nuestro desarrollo. Y dice, la otra, interna, profunda, inmutable, es al mismo tiempo la sede de la conciencia, la fuente de la vida espiritual, el templo de Dios en nosotros, y solo cuando este centro de acción domina al otro, cuando sus impulsos nos dirigen, es que se revelan nuestras potencias ocultas y que el espíritu se afirma en su brillo y belleza. Es por él que estamos en comunión con el Padre que habita en nosotros, según las palabras de Cristo, con el Padre que es el foco de todo el amor, el principio de todas las acciones. Bueno, uno no vive de esta forma, en un estado espiritual constante, porque estamos encarnados, tenemos que ocuparnos de las cuestiones del mundo. Lo bueno es que si uno le dedica tiempo a las cuestiones espirituales, a las cuestiones materiales le puede dar un mucho mejor uso y como corresponde. En cambio, si uno solamente está abocado a lo material, deja la cuestión espiritual, pierde el sentido de ser de las cosas. Uno busca satisfacer los sentidos, como no es por ahí en donde se consigue la felicidad, en la satisfacción de los sentidos, uno se empieza a sentir vacío. Bueno, gracias a que se empieza a sentir vacío, después se empieza a desarrollar la vida espiritual porque empieza a hacer introspección, empieza a buscar otra cosa porque ve que ya lo que estaba haciendo no le servía. Y ahí vuelve a lo material, pero ya distinto. Ya lo ve con otro enfoque, lo utiliza mejor y lo utiliza en su provecho. Entonces, dice, por uno, nos perpetuamos en mundos materiales, donde todo es inferioridad, incertidumbre y dolor. Por el otro, tenemos entrada en los mundos celestes, donde todo es paz, serenidad, grandeza. Es solo por la manifestación creciente del Espíritu Divino en nosotros que llegamos a vencer al yo egoísta, a asociarnos plenamente a la obra universal y eterna, a crear una vida feliz y perfecta. Bueno, acá dice que a vencer al yo egoísta, no dice que a vencer al yo. Entonces, uno haciendo esa introspección, ese análisis propio, empieza a entender las cosas de una manera distinta y empieza a sentirse más completo, porque ve a las cuestiones materiales como herramientas, no las ve como algo que es necesario, que es lo primordial. Lo primordial es la reforma íntima. Y
las cuestiones materiales son las herramientas necesarias para uno poder sí, ir evolucionando, ir expandiendo nuestra conciencia, ir entendiendo mejor las cosas. No, dice no pegarse tanto, ¿no? No apegarse a las cosas materiales, sino verlas como herramientas para la evolución de nuestro espíritu. No verlas como cosas como necesidades. Sí son necesidades porque nos sirven para evolucionar, pero no como necesidades porque si no lo tenemos se va a morir hasta nuestro espíritu, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el enfoque que le damos a las cosas. Y dice, ¿por qué medio pondremos en movimiento a las potencias internas y las orientaremos hacia un ideal elevado? Bueno, por la voluntad. Dice que es por la voluntad que dirigimos nuestros pensamientos hacia un fin determinado. En la mayor parte de las personas los pensamientos fluctúan sin cesar. En realidad los pensamientos fluctúan sin cesar siempre. Y por eso tenemos que cuidar muy bien nuestros pensamientos, porque nunca vamos a dejar de pensar. Cuando, claro, sí. Cuando hacemos meditación, seguimos pensando. Por eso decimos siempre que cuando viene un pensamiento lo tenemos que dejar seguir de largo, porque eso es inevitable. Nunca dejamos de pensar. Ni siquiera dejamos de pensar cuando estamos durmiendo. Baja el nivel de actividad, pero solo se reduce, no se anula. Nunca dejamos de pensar cuando nos morimos. Y no, sí, el pensamiento es un atributo del espíritu. El pensamiento es un atributo de, como dice él, del espíritu, porque somos intelectuales. Entonces no dejan de pensar. Ni cuando duermo se calla mi cabeza. No. Y bueno, cuando dormís también tenés la actividad onírica, el soñar. Sí, vivo soñando, le contaba a ustedes. Dice, ¿qué se necesita para poder utilizarla correctamente? Poner el pensamiento acorde con el pensamiento divino. Entonces el alma humana es fecundada por el Espíritu Divino, que la envuelve y penetra, tornándola apta para realizar nobles tareas, preparándola para la vida del espacio, cuyos esplendores ella débilmente comienza a entrever desde este mundo. ¿Qué dice? Poner el pensamiento acorde con el pensamiento divino. Acá estamos hablando del plano superior. Pensamiento divino no quiere decir que una divinidad, algo que está fuera de la naturaleza, se va a acoplar con nosotros. No, nosotros ya vimos que sintonizamos con nuestros pensamientos. Por eso es todo el estudio que hicimos para poder sintonizar también. En una sesión mediúnica es importantísimo, es vital, la buena sintonización de los pensamientos, que todos estén dirigidos hacia el mismo lugar, y, en la misma dirección. Y acá lo que dice es que nosotros tenemos que estar conectados con el plano espiritual superior a través de los buenos pensamientos. Cuando tenemos buenos pensamientos, nos rodeamos de hermanos espirituales acordes y afines a los pensamientos que tenemos. Cuando tenemos pensamientos perturbadores o bajos, y ahí se van a acercar también los que sintonizan en ese momento con nosotros, que van a ser los bajos astrales. No es un castigo, es naturaleza pura. Y dice, entonces, el alma humana es fecundada por el Espíritu Divino. Claro, es fecundada porque nosotros sintonizamos con el plano espiritual superior y podemos escuchar a través de la inspiración los consejos, los buenos consejos que ellos nos transmiten. Cuando estamos en otra sintonía, con otras cuestiones, no es que ellos no nos quieren ayudar,
es que nosotros no los escuchamos por una ley natural, o sea, estamos en otra frecuencia. Dice que la envuelve y penetra, claro, porque nos amoldamos, formamos parte de un mismo pensamiento. Dice, tornándola apta para realizar nobles tareas, preparándola para la vida del espacio. Nosotros escuchamos esos buenos consejos y después los llevamos a la práctica. Tenemos que escuchar mucho nuestra conciencia, porque en nuestra conciencia también están los consejos de nuestros guías, de nuestros hermanos que ya transitaron lo que estamos transitando nosotros y nos pueden aconsejar, ¿sí? No, no son ángeles que fueron creados ángeles, claro, que, que fueron creados distintos que nosotros, no, todos fuimos creados igual, pasa que a los llamados ángeles son hermanos que ya transitaron todo lo que nosotros estamos transitando y nos ayudan a nosotros. Y eso los hacen felices porque sintonizan con la ley de amor, con la ley de caridad, que son las leyes universales. Dice, la voluntad es la mayor de todas las potencias. Y es la mayor porque si no tenemos voluntad no podemos desarrollar las siguientes. Dice, puede actuar con intensidad sobre el cuerpo fluídico, activarle las vibraciones y de esta manera adaptarlo para un estado cada vez más elevado de sensaciones, prepararlo para un mayor grado de existencia. Si nosotros tenemos voluntad, una voluntad real de querer progresar, vamos a poner todo el trabajo que sea necesario, todo el esfuerzo. Somos conscientes de que nada se consigue de la nada. Tiene que haber un esfuerzo. Hasta lo que nos llega gratis, supuestamente, alguien se tuvo que esforzar. O sea, todo no sale de la nada. Siempre viene con un trabajo anterior. Y bueno, lo que tenemos que hacer es dirigir bien, tener bien claras las ideas de qué es lo que queremos y enfocarnos en ese trabajo. Dice, el principio de evolución no está en la materia, está en la voluntad, cuya acción tanto se extiende al orden invisible de las cosas como al orden visible y material. Esta es simplemente la consecuencia de aquella. Bueno, esto es más o menos, te da una idea más acabada, Gaby, de lo que habías preguntado. Que el principio de evolución no está en la materia. No está en la materia porque está en nuestro espíritu, o sea, en nuestra conciencia. Espíritu, conciencia, es lo mismo. Y está en la voluntad de querer hacer, o sea, que seamos conscientes de que tenemos que trabajar y en qué tenemos que trabajar, de qué forma. El principio superior, el motor de la existencia, es la voluntad. La voluntad divina es el supremo motor de la vida universal. Acá dice, lo que importa, antes que nada, es comprender que podemos realizar todo en el dominio psíquico. Esto es importante que tengamos en cuenta porque hay muchos que dicen, yo tengo mucha voluntad, pero no tengo los medios, porque no tengo plata, porque no tengo los materiales. Y en realidad, la voluntad, dicen, yo tengo voluntad, pero no puedo hacer. En realidad no tenés voluntad. No puedo hacer porque no tengo los materiales. No, no tenés la voluntad suficiente para poder desarrollar eso que vos sabés que te va a beneficiar, que te va a hacer progresar como conciencia. Porque está en el dominio psíquico, o sea, lo manejamos nosotros. Hay millones de formas de poder practicar la evolución. Escuchando a alguien, teniendo paciencia. Ya teniendo paciencia es un montón. Sí. Entonces, y para eso no necesitas nada. Necesitas es voluntad y mucha voluntad.
Sí, pero también tienes que tener claro el objetivo de hacia dónde te querés mover Claro, para accionar esa voluntad. Porque voluntad viene de volo, que significa querer. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Entonces eso me marca un vector hacia un objetivo, hacia un algo, ¿no? ¿Me permitís hacer un gráfico? sí, Una pregunta, sí. mientras... Llego. Dale que te estoy dando tiempo. Se me hace como un signo de interrogación cuando hablan de voluntad. Alguna vez un médico de medicina ayurveda me ayudó mucho con un concepto. Yo estaba pasando una depresión muy fuerte donde la voluntad, no sé si pasaron una depresión, creo que no, es horrible y a veces sentís que no tenés voluntad. Entonces, a Jorge Berra, que es médico, le pregunté qué hacía, ¿no? Y él me habló de Ditri o Ditriki, que es una palabra, es un concepto fantástico, me dijo que a veces cuando estás pasando una depresión, ya pensar en tener voluntad se te hace hasta contrario. Y te sentís peor porque realmente no tenés voluntad, ya sea por algo químico o, bueno, en el momento estaba tomando medicación, había empezado a tomar. Y me dijo que me podía focalizar, en vez de en la voluntad, en hacer las cosas aunque no quisiera hacerlas. Y me resultó muy interesante porque y yo le decía, no tengo voluntad de bañarme. Dijo, no pienses en tener voluntad, sentate y te vas a bañar. Como Te está dando como una iniciativa. con sutileza Le cambió el el camino, foco. claro, el camino de interesante. poner la voluntad. Pero Claro. fíjate, es lo mismo. Te está dando un camino Por eso más quería amplio. preguntarles qué consideran que es voluntad. ¿Cómo? A ver, Querer. Querer. Voluntad viene de volo, que es Bien. querer. no, yo quería morirme, no quería bañarme. Bien. Realmente Claro, quería en dejar realidad de tu voluntad en ese momento estaba como bloqueada. Mm. Porque viste que yo te hice el dibujo Sí, de las sí, tres cosas. sí, del Pero equilibrio. tu afectividad era la que estaba inundando todo tu ser. Lo que te estaba pasando en ese momento, esa angustia, esa tristeza, era la que inundaba todo y obnubilaba todo. Porque ni siquiera quizás podías pensar con claridad. Estaba fuera de equilibrio. No tenía, o sea, era una nube. Era una nube. Y me resultó interesante porque me pasé las cosas donde no las Claro, pasé. porque la gente cambió el foco. En vez de pensar en la voluntad, como dice Mario, dio la vuelta, te dijo lo mismo, pero no nombró la voluntad. Claro. Te dijo exactamente lo mismo. Pero cuando vos te focalizaste en esa voluntad, como vos ya te predisponías a que no tenías voluntad, la voluntad la tenés, lo que pasa es que está bloqueada. Como dormida. Está bloqueada, claro. Entonces, él lo que hizo es, no pensés en la voluntad, pensás en lo que querés hacer. Y es lo mismo. El querer es voluntad. Lo que pasa es que él te sacó del foco ese en el que vos estabas circunscrita ahí y nada más. Ahí estuvo el Sí, me pareció muy interesante. Claro. Porque empecé a levantarme de la cama. Gracias. De los antiguos tenemos muchas cosas para aprender. Los esenios decían que había una trilogía en la creación. La fuerza creadora, la luz y la libertad. Y con eso estamos hablando de la voluntad también. Supongamos que esto que representé acá fuera una amiba, digamos, un bichito de esos que andan por ahí en las pequeñas plaquetas de Petri dando vueltas, ¿no? En laboratorios. Pero también podemos decir que es el ejemplo de cuando Dios nos crea inicialmente. Pone aquí adentro todas las energías como para llegar a ser perfectos en esa perfección que está limitada.
ya lo dijimos, es una perfección no infinita, es un infinito acotado, ¿cierto? Si eso no se entiende, después me lo preguntan. Pero nosotros, para llegar a desarrollar esto de entrada, tenemos que tener un vector que nos impulsa a comunicarnos con el medio que nos rodea. Ahora estamos acá, ustedes están escuchando, estamos sentados uno con otro, estamos interactuando, él está dando su clase, cuando lo dejamos, y nosotros colaboramos también y actuamos en el medio exterior. Y actuamos en el medio exterior, pero también recibimos. Es una interacción. Nos llega una contrafuerza. Es decir, actuamos. Fuerza para afuera, pero también una reacción hacia adentro. Nuestra. Una experiencia nuestra. Cada palabra que yo digo, ustedes están emitiendo pensamientos y energía. Me llega a mí también. Bueno. Hablamos de vector, porque para movernos tenemos que decidir. Y la decisión implica una fuerza. Como decíamos recién, un vector. ¿Pero qué es un vector? Un vector tiene un punto de aplicación. Vamos a definirlo matemáticamente. Una dirección, un sentido y una intensidad. El punto de aplicación en este caso somos nosotros, nuestra alma o nuestro espíritu. ¿Dónde? Miremoslo globalmente por ahora. Sigamos con este concepto de que somos pequeños. Acá. La dirección es en cualquier lugar que nosotros querramos estar. En el espacio en que nosotros nos encontramos, un puntito cualquiera nos pone infinitas rectas de acción hacia todos los lados. ¿Sí? Ocupa un volumen. Y una vez que decidimos una dirección, tenemos que poner un sentido. O para un lado o para el otro. Pero ya no me puedo mover. Ya elegí un camino. Que era lo que un poco decía Analía recién también. Que estábamos hablando de eso. Y después la fuerza que pongamos. Que ahí viene la voluntad. Es, digamos, la parte de ganas de hacer las cosas. A veces no tenemos voluntad suficiente, no tenemos ganas de hacerlo, que es distinto, como decías, por ejemplo, vos recién. Vamos a poner un ejemplo práctico de esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos que trasladar, bueno, esto representaría ladrillo, bolsa, lo que quieran. Y tenemos que hacer un esfuerzo de ir a otro lado, llevarlo allá. Bueno, nosotros decimos, lo tengo que llevar hasta allá. Esa sería la dirección. El sentido que le doy a esa dirección puede ser positivo. Lo llevo para allá el día que hoy es un día hermoso, bueno, consigo el transporte, por ahí tengo a alguien que me ayuda. El sentido negativo, no, ¿cómo voy a llevarlo hoy? Hace frío, no tengo nada, me siento medio mal, no tengo ganas de hacerlo. Entonces me estoy parando. Si voy en el sentido bueno, ¿con qué energía actúo? Y acá hay que hacer una separación, porque normalmente, en el ejemplo que yo estoy dando, uno dice, tengo que tener energía física para hacerlo. Pero también hay muchas energías que uno puede transmitir a nivel espiritual o a nivel psicológico, como quieran llamarlo, en todo el entorno. Cuando uno actúa en la familia, actúa no solamente uno mismo, actuamos en el entorno. ¿Tenemos ganas de hacer? Sí, queremos escuchar. Por ejemplo, acá, ¿quieren escuchar esto? Sí, les interesa el tema. Por eso están ustedes acá, por eso están en el Zoom, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, veamos la voluntad como un vector,
una fuerza que sale del alma desde el momento que fuimos creados. Por eso es lo más importante. Y por eso no existe excusa. La excusa que nosotros pongamos nos pone ante un tema que después se va a desarrollar más adelante, que es la elección que hacemos. Bueno, discúlpame el tema, pero... Eso es cuando dice, ay, qué feo el día, cómo llueve. Y uno dice, no, es un hermoso día de lluvia. Exacto. Es cuestión de cómo lo ven. Eso me decían cuando estaban bajo la lluvia trabajando. Yo, por ejemplo, me siento acá y digo, qué lindo lugar, en cambio ella dirección. No, señora, hace un hermoso día de lluvia. Bueno, sí. Dice. Los otros días de la noche a las 3 de la mañana, vaya a decir de todo. Dice, y lo que tiene la voluntad es que ella puede actuar tanto en el sueño como en la vigilia. Bueno, como somos, la voluntad es de nivel espiritual, ¿no? O sea, es no físico. Entonces, el espíritu, cuando sale del cuerpo y navega por el espacio, como te pasa a vos, no que te acordás, porque todos navegamos, pero bueno, vos te acordás demasiado. Y lo hacemos también a voluntad. Y entonces uno puede trabajar en su desarrollo tanto en el estado de vigilia, que cuando estamos despiertos, como cuando estamos durmiendo. Dice, la voluntad, la confianza y el optimismo son fuerzas preservadoras, otros tantos baluartes nuestros, opuestos a toda causa de desasosiego, de perturbación interna y externa. Bastan a veces por sí solos para desviar el mal, mientras que el desánimo, el miedo y el mal humor nos desarman y entregan a él sin defensa. Bueno, acá lo que vemos es generación de energías, ¿no? A través del pensamiento. Nosotros pensamos y tenemos la voluntad de hacer cosas que si son cosas optimistas, nos va a generar buenas energías y vamos a tener la voluntad de hacer cosas que son positivas. Cuando tenemos desánimo, miedo, mal humor, tenemos que tratar de contrarrestar eso, porque estamos poniendo voluntad, o sea, la voluntad la estamos derivando hacia estas cosas, porque es lo que estamos pensando en ese momento. Cuando nosotros pensamos y actuamos, estamos poniendo voluntad en eso. Hay que cambiar, sí, la manera de pensar, sí, y enfocar las cosas que uno vive de manera distinta, no verlas como algo negativo. Intentar verlas como cosas positivas, hechos positivos. Aunque sea algo que nos hace sufrir porque no lo entendemos, no entendemos cómo manejarlo, de qué manera nos puede llegar a servir. Pero hay veces que a uno le pasa cosas realmente dolorosas y se pone a pensar, ¿y esto cómo me puede llegar a servir? Y la verdad es que todo sirve. Pasa que en medio del sufrimiento uno no lo puede ver ni tampoco tiene la voluntad de andar analizándolo. Pero Y lo que yo creo que es que vivimos en un mundo tan material que todo eso, si nosotros lo vemos desde la óptica espiritual, que todo tiene un aprendizaje y es un medio para llegar a... sí, Ahí sería todo, bueno, con resignación, cuando estoy con los ataques de pánico o de ansiedad, que digo,
si este es el medio para llegar a donde tengo que llegar, te queda la resignación, pasar el momento y seguir adelante. Pero si estamos mirando desde la óptica material y del día a día, no tenemos tiempo para decir es un aprendizaje, te pones en el problema y sufrís peor. Claro, por eso uno tiene que estar estudiando las cuestiones del alma. Ahora estamos estudiando Sí. el alma. Y también entender el porqué de las cosas para poder darle un sentido. Porque cuando le sacan la vida a un hijo de uno, ahí no es una cuestión material, es una cuestión espiritual y uno no encuentra el porqué, a menos que tenga la información de por qué suceden las cosas. Después podemos estar o no de acuerdo, pero por lo menos entendemos el porqué. Y ya entender es algo. Sí. Es muy importante el entender, Sí. porque si bien yo creo que el sufrimiento es parte de esta dualidad en la que vivimos, porque si yo no conozco el sufrimiento no voy a conocer la felicidad tampoco, no me voy a dar cuenta. Claro. Es una cosa, por eso es la necesidad también del dolor. Pero lo que dijiste es para mí es muy importante. El entender es la llave para mí, el comprender lo que te está sucediendo, aunque uno lo sufra y esté triste, esté mal, al entenderlo, empieza a vislumbrar el para qué de ese sufrimiento, eso es un poco lo que se plantea. En vez de preguntarme tanto por qué, el para qué estoy sufriendo, cuál es el sentido de que me esté pasando esto. Entonces, cuando yo le encuentro el sentido, ¿y cómo le voy a encontrar sentido? Cuando comprendo. Por eso me parece muy importante eso que dijiste de que el entendimiento es fundamental. Sí. Dice, es en virtud de las mismas reglas que los espíritus crean las formas y los atributos que nos permiten reconocernos en las sesiones de materialización. Bueno, ¿vieron cuando dicen, oh, se presentó mi papá, se presentó un familiar, y se presenta, y se presentó tenía la camisa que tenía siempre él, la que más quería, y bueno, se presenta para que lo reconozcan, para que sepan que es él. Si fuera, que hay veces que se puede dar, pero yo no conozco, pero en el supuesto caso hay dos familias y las dos tuvieron al mismo ser espiritual, pero uno lo tuvo como hijo y falleció joven y después volvió a nacer rápido y lo vuelve a ver y vuelve a fallecer. Entonces se va a presentar para uno de una forma y para el otro de otra, para que lo reconozcan. Y eso lo hace a través de la voluntad. Claro. Y el que interviene ahí es lo que vimos del periespíritu. Claro. Que puede hacer esa transformación. Que puede moldear. Y los espíritus también, a través de la voluntad, pueden hacer estas materializaciones, que eso se llama ideografía. Por una acción de voluntad, de su pensamiento y voluntad, pueden crear distintas formas tomando del fluido cósmico universal. Claro. Por eso la voluntad no es del cuerpo, como dijiste vos muy bien, él pertenece a la conciencia, al espíritu. Claro. Dice, si el ser humano conociese la extensión de los recursos que en él germinan, tal vez quedase deslumbrado y en vez de juzgarse débil y temer al futuro, comprendería su fuerza, sentiría que él mismo puede crear ese futuro. Bueno, acá dice si el ser humano conociese, o sea, no dice si el ser humano tuviera la información, porque la información la tenemos. Sabemos qué es lo que vamos a conseguir si hacemos las cosas de cierta forma. Pero conocer ya es distinto. Para conocer tenemos que transitar, tenemos que experimentar. Y ahí tenemos que aceptar.
Muchas veces no lo aceptamos. Lo podemos conocer, pero no lo aceptamos. Entonces, como una cosa, bueno, es una cosa más. Sí. Entonces, por eso siempre decimos nosotros que todo esto, desde el punto de vista del espiritismo, no es un conocimiento solo, sino que además el conocimiento es más profundo, es una vivencia. Hay que vivirlo, no solamente conocerlo. Claro, sí. Y dice, cada alma es un foco de vibraciones que la voluntad pone en movimiento. Bueno, somos focos de inteligencia, como dijo Kardec. Y nos movemos en base a la voluntad, a donde la enfocamos. Dice, una sociedad es una agrupación de voluntades que, cuando están unidas, concentradas en un mismo fin, constituyen el centro de fuerzas irresistibles. Las humanidades son focos más poderosos que todavía vibran a través de la inmensidad. Acá, cuando habla de sociedad, está hablando de sociedades, de ciudades, países, ¿no? Un barrio. Pero vamos a llevarlo a una sociedad espírita en donde hacemos una sesión mediúnica, ¿no? Dice, cuando están unidas, concentradas en un mismo fin, constituyen el centro de fuerzas irresistibles. Por eso es el estudio que hicimos durante todo el año, porque necesitamos estar enfocados todos en un mismo pensamiento, para estar bien dirigidos, porque además es exponencial cuando los pensamientos se unen, no es acumulativo. No es 1 más 1, es exponencial. Entonces, por eso, y también es exponencial cuando están todos dispersos. Claro. Por eso, es muy importante que todos sepan a dónde se tienen que dirigir. Y en las sociedades, como un pueblo o una ciudad, es lo mismo. Lo que pasa es que bueno, es mucho más difícil. En grupos chicos, también por eso en las reuniones mediúnicas, en los círculos de mediúmnicos, es más efectivo que sean grupos chicos a que sean grupos de 100 personas. Sí, totalmente. Porque 10 personas se pueden entender mejor que 100. O de 100 ya son muchos pensamientos distintos que todos tienen que concordar en una misma idea. Dice, por la educación del ejercicio de la voluntad, ciertos pueblos llegan a resultados que parecen prodigios. La energía mental, el vigor del espíritu de los japoneses, su desprecio por el dolor, su impasividad ante la muerte, causaron pasmo a los occidentales y fueron para ellos una especie de revelación. El japonés se habitúa desde la infancia a dominar sus impresiones, a no dejarse traicionar por los disgustos, por las decepciones, de los sentimientos por los que pasa, a quedar impenetrable, a no quejarse nunca, a no encolarizarse nunca, a recibir siempre con buena cara los reveses. Bueno, estas culturas pueden desarrollar esto porque lo aprenden de sus padres, de sus vecinos, que actúan de la misma manera. Acá... Sí, yo mucho no estoy de acuerdo con esta actitud de los japoneses. Realmente. Yo estuve mirando videos de Japón y la verdad... Es como vos decís, se fue escrito hace un siglo atrás. Claro, pero es por eso, porque esa actitud ha llevado a que la sociedad japonesa, por ejemplo, tenga el índice de suicidios más alto. Esa actitud de no expresar las emociones de lo que les pasa, de creerse que porque te pones buena cara cuando te están matando y no condice con la situación. O sea, si a mí me está pasando algo doloroso, tengo que sentir dolor, porque es lo que me está sucediendo. Eso es estar presente en mi experiencia. Entonces, el hacer de cuenta de que
que no me pasa nada, que parecería que no sufro, que no me impresiona nada. ¿Cuál es el sentido de eso? Claro, bueno, yo no lo tomé como una, No sé. como algo externo, lo tomé como algo interno. O sea que Pero si no, realmente, porque a ver, todo lo que tenemos como seres es necesario para desarrollar nuestras vidas. El miedo, el dolor, el mal humor, es parte también de nuestro desarrollo. Si yo no conozco una cosa, no puedo conocer la otra, porque nosotros vivimos en un mundo dual que necesitamos la comparación. ¿Cómo sé que conozco el mal humor? Y porque conozco el buen humor, si no, no sabría. Estamos todos malhumorados, somos todos iguales. bueno, ¿No? entonces esto vino de buen ejemplo. Para sacar esto, bueno, pero Claro. se ve mucho esto y se lo toma así. Sí, los japoneses sí lo El- toman. Sí, El punto de vista mucha que vos estás cultura. explicando está muy bueno. Los incas también, ¿eh? Pero hay un tema Sí. que ahí hay una cuestión que profundizar un poquito. Porque una cosa es reprimir, que nos lleva a lo que decía Analía recién. Cuando la cultura trata por una cuestión cultural, no muestro lo que me pasa. Y otra cosa es cuando podés canalizar lo que te pasa de otra manera. Pero esto Lo tenés que descargar. Claro, Si no, pero en esta sociedad reprime, claro, no es que exacto, canaliza, está exacto. reprimiendo. Y No en su momento muestro lo que me pasa. Ni tampoco quieren escuchar lo que al otro le pasa. Toda la eso semana no sé. estuve mirando videos de Eso no Japón. sé. Por eso Bueno, lo sacamos. no quiere que le cuente tus problemas, no quiere, ni Eso- siquiera te eso quieren no sé, saludar. Bueno, eso no toda sé. la semana estuve viendo eso. Horrible Japón, ¿Vos le sabés decía a qué? mi hijo, no voy a ir a visitarlo. Tienen una buena cultura La en el cultura sur, ¿viste? inca también es bastante parecida. Yo Tienen por ser conceptos de la gorda, muerte morocha muy y interesantes. todo, ya ni me van a hablar, así que Los incas. No. Bueno, Y en la naturaleza todo tiene lo mismo, es un ejemplo. Y nosotros no lo sabemos ver. Cuando en un reactor atómico, en el núcleo se produce una reacción, ese núcleo, esa reacción hay que controlar. Claro. Normalmente, ¿cómo se controla? Ahora hay otras técnicas, ¿no? Pero con barras de virilio que absorben los electrones que están chocando libres para regular, y hay un enfriamiento de agua. Entonces se controla. Cuando eso, es decir, se canaliza de alguna manera, si lo queremos ver así, entonces libera la energía necesaria y suficiente. Si algo de esos dos factores falla, tenemos Chernobyl. Claro. sí, por el ¿Está? lado. Porque levanta presión, y el reactor está igual, ¿no? Hasta que estalla todo y salta todo. Y ahí tenemos una bomba. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Exactamente. Claro. Pero nosotros tenemos una inteligencia para darnos cuenta que eso no lo podemos resolver. Y esta gente, como está tan apretada en eso, tan acostumbrada a eso, y lo ven mal a un hijo o a un vecino, ¿cómo vas a decir eso? No podés, tenés que tener un comportamiento ético cerrado. Bueno, si empezás a barrer bajo la alfombra, lo que tenés después es una presión que salta todo. Por eso, o no encontrás un camino y viene el suicidio. bueno. Y también, Es lo que hablábamos, las emociones quedan guardadas en el cuerpo. Si yo no las expreso, el cuerpo necesita liberar esa tensión. Y a veces la libera a través de la enfermedad, si vos no le das el canal. bueno, también hablaba de los hindúes, pero menos mal que lo saqué. Porque ese era peor. A mí no me cerraba. Sí. Hay que tender a desarrollar al ser interior su voluntad, su conciencia, a la vista de los vastos ciclos
de evolución que se les abren. No tener de preferencia como objetivo los bienes inmediatos, limitados por el círculo de la vida presente. Los blancos en que se pone la mira en los dos casos son diferentes, y esta divergencia resulta de la concepción esencialmente diferente del papel del ser en el universo. Y ahí está, sí. Muy bien. Que me cambió la letra. Yo te pido la letra. Sí, porque me cambió la letra. No. Muy interesante. Bueno. Después viene el libre albedrío. No, vienen ahora. No. Yo pensé que íbamos a ver las 8. No. Vos vas a el sábado dar libre albedrío. No, eso Tenemos. no, Ahí está. y ahora Después viene la conciencia. La conciencia, sí. La conciencia. ¿Cuál es? La próxima, ¿cuál es? La conciencia y el sentido íntimo. Lo que pasa, ahí en la conciencia y el sentido íntimo, vamos a hacer 2 clases porque es larguísimo. Es largo y si lo vemos en la misma clase es como que vamos a hacer. Sí. Sí. Y después viene el libre albedrío, que esa es la que va a dar Mari. Pero más que no te dejara, te callara. Estoy con la voluntad Hay que bloqueada. Hay que engañarla. No, hay que engañarla, como contaba Rada. Bueno, hoy dio clase. Sí. No di nada, yo no hice nada. Sí, sí, está. ¿Y por qué tenés la voluntad bloqueada? ¿Por qué? Porque estoy así. No, la persona tiene derecho a Bueno. decir ahora puedo. Estoy muy cansada. Bueno, por hoy terminamos. Despejar mi cabeza, porque mi cabeza trabaja mucho. Voy a cerrar para el video. Les doy las gracias a todos por estar presentes y para los que están en Zoom. Y nos estamos viendo la semana que viene para la próxima potencia, la conciencia. Bueno, gracias. Y Muchas gracias. a ver. Sí, me fui una semana. ¿Y qué tal? ¿Fue lindo? Es frío, lindo, pero lástima que no traje el celular. Yo te lo voy a mostrar. Saqué fotos desde la ventana del celular.